encuentro, el número 15 de Fe y Cultura, el último de este año. Y hoy va a ser muy interesante porque vamos a recibir, voy a estar aquí con ustedes unos 5, máximo 10 minuticos antes de comenzar. Vamos a recibir una lección de contemplación. Ya veremos qué es eso. Pero comencemos con leer un evangelio muy pequeñito, quizás el más denso que existe, en pocas líneas. Está en San Juan, en el capítulo 19. Son las últimas palabras de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Es el momento de la verdad, momento de la salvación. Corresponde al momento de la total imposibilidad humana. Está Jesús desnudo, siendo burla de todos, crucificado, no puede hacer nada. Humanamente es un fracasado, un vencido. Y junto al lado unas mujeres. La iglesia es la primera iglesia, la primera comunidad. Unas mujeres en silencio. María allí y el discípulo amado. En silencio. Sin poder hacer nada tampoco por el dolor de Jesús. Total imposibilidad humana. Y por eso es el momento de Dios. Y es el momento de la salvación. Allí, en ese momento en el que se puede leer la muerte, está la vida. De allí brota la vida. Allí brota la resurrección. Y la única dignidad que le queda a Jesús es esa presencia silenciosa pero firme de estas mujeres y ese discípulo. Nada más. Les decía que vamos a recibir una lección de contemplación. A nosotros nos han enseñado, nos han tergiversado el concepto de contemplación. Contemplamos lo bello, contemplemos el paisaje, contemplemos el atardecer y el amanecer, contemplemos la belleza de los edificios que hay ahora por allá en Qatar. Contemplemos tantas cosas bellas. Pero tenemos el valor de mirar lo que no gusta, de mirar lo que duele, de mirar lo que se esconde, de mirar lo que hay, donde hay tragedia, donde hay drama. Somos capaces de mirar allí. Un ejemplo un poco tonto, pero nos va a abrir perspectivas. Estuve hace unos años, pónganle 15, 20, dando un retiro, unas charlas a unas religiosas, por allá en La Estrella, en las afueras de Medellín, tierras muy hermosas, fincas hermosísimas. Y llegamos al tema de la contemplación. Entrando a esa casa donde estábamos, estaba la casa de las ancianas, lindísima, llena de flores por fuera, todas las matas, hecha con la cosa de gusto más hermoso. Me las llevé entonces, vamos a contemplar. Y se pusieron de frente a la casa.
con una cara de admiración, Dios mío, arrebatadas, contemplando la belleza de la arquitectura, de las flores, del paisaje. Después les dije, vamos a otro lugar. Me la llevé cerca donde nos reuníamos. Un terreno muy bonito. Son los terrenos más caros del Valle de Aburrá. Y lo tenían para basurero. Era el basurero de las hermanas. Las puse ahí. Contemplemos. Hasta sudaban. Se pusieron rojas y verdes. No más, eso fue todo. Al otro día, cuando me levanté y fui allá, el terreno estaba inmaculadamente limpio. Había posibilidad de belleza, donde era un basurero. Y entendieron ellas que también tocaba contemplar esa incoherencia, contemplar lo feo, contemplar la basura, contemplar lo que se deja. Esperar contra toda esperanza. El contemplativo puede hacerse cargo de todos los dramas de la humanidad, porque sabe que allí está la presencia del crucificado y por tanto la posibilidad de la resurrección, la posibilidad de la vida. Y esa es la lección que vamos a recibir hoy. Y que la recibamos con humildad, con admiración y con gran respeto. La lección que nos va a dar Josefa es lección también comunitaria de su familia. Cómo ante el hijo, donde aparentemente no hay posibilidad de comunicación de vida, están firmes, esperando como María, contra toda esperanza, esperar contra toda esperanza, firmes, en silencio, a veces llorando, pero allí también produciéndose el milagro de la vida, de la resurrección. Y lo que ha hecho Juan Sebastián en ese estado por su familia, como lo que ha hecho Cristo en ese estado por todos nosotros. Yo agradezco la disponibilidad, la confianza, el cariño de Josefa. Aquí la hemos tenido, él ya sabe que está en su casa. Y le agradezco en nombre de todos y le doy una vez las gracias, porque nos admites a este curso. Estamos como discípulos. No te sientas mal, pero nos va a dar una clase. Vas a ser la maestra. Nos vas a enseñar lo que es contemplar, lo que es esperar contra toda esperanza. José Alejandro, si quieres puedes continuar. Gracias, Pedro. Bueno, otra vez buenas noches para todos. María José, si quieres comenzar, comencemos con, vamos a ver este video que ellos como familia le hicieron a Juan Sebastián, con una canción que era una canción preferida de él. Entonces, Jorgito, dispongamos la canción para que la compartamos y de esta manera iniciemos este conversatorio con María José. María Josefa, por favor, Jorgito. Ajá.
año se despide y quiero decir antes que se me olvide que el futuro es fruto de lo que hoy día decides. Aprendí que la felicidad con logros no se mide y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien me pide. Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho, que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa, así que sácale provecho. No es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho. Ha sido tan difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020. Pareciera una película de esas de las que mienten. Y quizás mis nietos sí me crean cuando se las cuente. Qué diferente toda esta situación. Encerrados, sin rumbo y sin dirección. Pero si el tiempo para mis hijos les trajo diversión, yo puedo dormir tranquilo, fue segura mi inversión. Escuché a la fama y a su ruido silencioso. Y me gusta ser cantante, pero amo ser esposo. Amo ser papá, me da paz y me trae reposo. También amo ser hijo, ver mis viejos me da gozo. Y si en pasando contesto no es que me pierda, tampoco considero que sea un cero a la izquierda. Pero a veces me entretengo porque ando comprando cuerdas para la guitarra del tiempo que apenas me recuerda. Aprendí la importancia de ese lazo y que una videollamada no es lo mismo que un abrazo. Que los minutos en familia antes eran escasos y hoy quisiera remendar y llenar de amor el vaso. Aprendí que el tiempo hay que valorar y que si entiende la gente para que el amor sea Navidad. Para que no nos sientas mal y no hay diablo que justifique todo el tiempo dado. Y aprendí que todo es proponérmelo, que se pueda conectar, pero no en el reloj. Que la oportunidad llega sin buscarla. Hay veces que hay que fajarse para poder crearla. Que la crisis en ocasiones es un resultado de dejarle todo a Dios mientras yo iba acostado. Aprendí a valorar lo grande de lo pequeño, a no subestimar los sueños. Y para ti que me escuchas, la mascarilla cubre tu sonrisa, pero no tu lucha. A pesar del dolor que a vivir nos toca, que no falte la alegría detrás de tu cubrebocas. Habla con Dios siempre y cada vez que puedas. No hay una bendición con fe que Él no la conceda. Sé que puede hacer que esto retroceda. El cielo no tiene límites ni toque de queda. Sí, muchas lágrimas cayeron, seres queridos que no están y este año se fueron. Pero la fe mueve montañas y si Cristo te acompaña, te dará la fuerza para empezar de cero. No es que le reste importancia a lo que perdimos, pero hubo mucha ganancia en lo que aprendimos. La incertidumbre no podrás reconocerte, no te mató, te hizo fuerte. He aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Ajá. Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide que el futuro es fruto de lo que hoy día decides. Aprendí que la felicidad por logros no se mide y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien me pide. Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho, que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa, así que sácale provecho. No es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho. Ha sido tan difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020. Parece una película de esas de las que... Bueno, gracias, Jorgito. María Josefa, ¿qué te parece si tú nos presentas a Juan Sebastián? ¿No sabes él quién es Juan Sebastián? Y nos vas contando Por favor, de si nos todo. colaboran con los micrófonos para que los apague. A ver si aquí. Bueno, María Josefa, te cedemos los micrófonos. Adelante. Apago. Ya. No, adelante, adelante, Ya, cuéntanos. sí. Preséntanos a Juan Sebastián, a Bueno, tu hijo. quiero darles pues gracias por este espacio. Pues yo pensé yo que íbamos a ser protagonistas en una de esas jornadas de cultura, pues ya nos tocó en este momento, pues, y justo con este tema que nos da una reflexión de lo que es la vida, la relación de la vida y la muerte y su relación, la enfermedad y controlar la enfermedad, y también el tema
realmente, pues, Juan Sebastián, nosotros somos de una familia, nosotros vivimos toda la vida, digamos, yo desde pequeña, pero en el barrio Castilla La Esperanza, y allí tuvimos pues como mucha relación también con muchas organizaciones sociales, y entre ellos pues como todo el con el barrio de 12 de octubre, que de una u otra forma nos fue acercando también como al trabajo que realizaron y que realizan todavía los, digamos, los padres carmelitas. Entonces había pues como una relación cercana también como a este tipo de trabajo social. Eh, Hablar de Juan Sebastián pues es hablar como de la familia reciente, de toda su descendencia y los abuelos, siempre pues con el chip de la solidaridad, del compartir, del estar como en algunas acciones pues que dinamizan y lideran la vida. Juan Sebastián, pues es el mayor, mi esposo se llama Luis Armando Chavarría, pues en este momento él está al cuidado de Juan, pues estamos acá en casa y tuvimos dos hijos, a Juan Sebastián y Alejandro, Juan Sebastián el mayor, Alejandro es el menor, él es el que tiene dos, pues los dos nietecitos son de Alejandro. Juan Sebastián pues era soltero, viviendo la vida pues como de pronto se ven algunas imágenes de allí. Juan en su niñez, pues y su juventud, él fue pues muy aliviado, sino que la vida nos sorteó pues con una enfermedad de las enfermedades huérfanas que nunca piensa uno que le va a tocar a uno, pero que pues nos tocó pues como la situación. Yo quiero leer aquí un pequeño artículo, no es muy como un perfil de quién es Juan Sebastián, estos escritos. Mi esposo es más bien un poco escritor, pues tiene la tendencia de ser escritor, y en este tiempo él se ha dedicado también, pues como, yo diría que parte como de las terapias y de lo que él le gusta, porque él es bibliotecólogo, también le gusta escribir, entonces ha hecho unos escritos muy bonitos, pues frente a Juan y que nos da un poco el perfil de quién es Juan Sebastián. Son muchos los eventos, anécdotas e historias que tenemos de Juan Sebastián durante los 38 años que tuvo sus 5 sentidos con nosotros. Siempre lo conocimos imbuido en su mundo, en su yo, en sus miedos, en la marea lenta y sin afanes de su rutina, en sus cosas que coleccionaba y guardaba con sigilo y cuidadoso ordenamiento, como por ejemplo con sus fotos, al igual que con sus amigos vigilarlos. Tenemos en la trastienda de nuestra memoria un Juan Sebastián interesado por las redes y la tecnología, por los retos de los juegos como buen gamer, pero igual por su familia, aunque no estaba en todos los eventos que realizaban. Y Juanchis tuvo muchas razones y experiencias de su crianza para ser tímido y desconfiado, para ser sigiloso y cauteloso, para no comprometerse con causas que lo defraudaran o que no pudieran cumplir. Pero aún así, no fue un ser que estuviera posando de chico a la moda, posando de competidor ni ganador, y mucho menos de lo que vivía mucho menos vivir de apariencias. Ha sido un ser querido por su familia y sus amigos que lo han valorado, le han valorado su transparencia como ser humano, de los cuales tenemos muy bonitos y muy sentidos mensajes por el WhatsApp o personalmente en el tiempo de su enfermedad. La noción del abrazo en Sebastián lo marcó a ellos y ellas para abrazarlo y verlo de nuevo, repitiendo aquella dosis de abrazoterapia. O Juan Sebastián es, pues, él más bien grandecito porque mide 1,78, entonces él era muy característico porque la verdad lo cobijaba uno pues del todo y era pues muy cariñoso con sus abrazos, que los marcó para sellar con Juan una bonita amistad. Siempre lo señalé como el amigo de los amigos, en el más comprometido sentido de la palabra. El Juan huraño de los demás, los terrenos de lo suyo y de sus ideas, a veces cantaletoso y malgeniado. También fue el servicial y atento con sus familiares y amigos, en especial con sus sobrinos, a los que consideró casi como sus hijos. Se los contemplaba, atendía y miraba con un trato especial. Que ellos llegaban a la casa de los abuelos, no precisamente a buscarlos, sino a su tío preferido.
Sebastián, Cevitas, como lo llama alguna de las compañeras de oficina, es un apelativo que se ganó dado su trato con respeto y consideración hacia los demás. Esa misma consideración se la atribuyen muchos compañeros de colegios donde laboró y grupos juveniles participó. Lo demuestran con llamadas constantes de interés por la evolución de su salud actual. El Dios de la vida nos regaló, el Dios de la vida nos dio un regalo súper especial y ese es Juan Sebas, para que aprendiéramos el significado y el valor de un hijo especial que nos invade de emoción verle su mirada a plenitud, como también sentirle su corazón palpitante para que sepamos que nosotros hoy valoramos ese submundo donde se haya cobijado por las ausencias de sus 5 sentidos, pero también por la amistad, el cariño, el amor de todos quienes Don Jairo. con él hemos compartido algún minuto de su vida, incluso toda su vida. Pues estas son unas palabras, pues me parecen como muy del alma, pues que expresan mi pues, bueno, ¿qué más les cuento? Pues ese es como un perfil como que complementa un poquito lo que en imágenes que hicimos como mostrarle de Juan Sebastián, pues en el espacio, la casa, vivía con el papá y la mamá. El papá estaba más tiempo en San Pedro, pues en una tierrita que tenemos por allá, y él y yo las que más compartíamos acá en la casa. Pero sí compartíamos más con Juan. Él fue, pues, por más de como 10, 15 años, pues él se desempeñaba como secretario en varias instituciones educativas y en la última que trabajó fue en una de Castilla que se llama Manuel José Gómez. Allá pues era secretario, el encargado de toda la parte de la tecnología, pues y le iba de todas maneras en su trabajo. Y como les decía ahorita, pues él, pues como no se manifestó antes, pues como algún tipo de enfermedad en general, él fue pues muy aliviado. Tal cuando le empezó la crisis de su enfermedad huérfana porfiria, pues fue una crisis que se le detonó súper rápido. Entonces voy a hablarles un poquito, no sé si tengan alguna pregunta antes, voy a hablarles un poquito pues como el durante y el después como de toda esa crisis. Adelante, María Josefa, adelante, tal cual. Bueno, entonces él sufrió una enfermedad huérfana que se llama porfiria, y la porfiria son unos grupos de heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias, ocasionadas por diferencias enzimáticas en la ruta de biosíntesis del hemo, que es el componente de la hemoglobina. Las principales fábricas de hemo son el hígado y la médula ósea. Según la manifestación de la enfermedad, puede ser una enfermedad, una cutánea y una mixta. El agua le dio la enfermedad de una vez, le dio aguda, ¿cierto? Le afectó pues toda la parte de hemo, toda la parte de hemoglobina. Esta enfermedad supuestamente es una enfermedad hereditaria, ¿cierto? Que sepamos en la familia, pues, y que nos han investigado, pues, de que pues, si alguien murió de algo, pues así que no se sabe o algo. Aquí en Medellín, a nivel internacional, hay una fundación, porque hay pues cantidad de enfermos de esta enfermedad de la porfiria. De por sí ellos pues han logrado tener unos medicamentos que reaccionan muy bien, pues los que se sufren de porfiria, que se les descubren a tiempo, reaccionan muy favorablemente con el paciente. ¿Qué pasa con las enfermedades huérfanas? Que es lo último que a uno le buscan cuando usted está enfermo, porque usted le hacen muchos exámenes, muchas cosas, pero como nunca piensan que es una enfermedad huérfana, es lo último que le hacen, y bueno, pues un poco fue lo que le pasó a Juan Sebastián, que le empezaron muchos síntomas, pues los médicos no sabían, estaban desconcertados, encontraban la razón, y que nos decían, le estamos atendiendo la crisis, pero no sabemos qué. Lo otro es que en Medellín no hemos podido incluir
encontrar incluso un laboratorio, porque justamente estamos necesitando que el hermano se haga una prueba de porfiria. No hemos podido encontrar un laboratorio en Medellín que haga este examen, pues hay que buscarlo es en Bogotá o a través de la EPS, pues que eso también se demora. Entonces, al no tener en Medellín siquiera el laboratorio, eso lo tienen que mandar a se demoran 10, 15, 20 días, 25 días, como le demoraron a Juan. Cuando llegan los resultados, ya la situación pues ya es otra, ¿cierto? Ya incluso no le sirven los medicamentos porque ya la crisis hizo su daño. ¿Cómo le empezó a Juan Sebastián? Digamos que Juan Sebastián, nosotros decimos que pues la situación de nosotros familiar es como una consecuencia de la pandemia. Es en la pandemia donde realmente se le hace como a Juan esta crisis, porque hay unos factores que son detonantes de la crisis a quienes sufren la porfiria, porque muchos podemos tener porfiria, pero como el cáncer, pero no a todos se nos desarrolla, ¿cierto? Tienen que haber algunos factores encadenantes que generan esa crisis, que entre unas son algunos medicamentos, incluso la Asociación de Porfiria ya tiene una lista, ellos ya tienen una plataforma con el programa en el que, por ejemplo, personas que de una u otra forma ya, por ejemplo, nosotros a nivel familiar ya tenemos que estar pendiente de todo lo que vamos a tomar y las enfermedades que nos vayan generando. Entonces, hay una plataforma donde uno ingresa el nombre del medicamento y ahí dice si quien tiene porfiria le favorece o no le favorece ese medicamento. Pues eso me parece como importante, pero que eso es algo que apenas está, pues digamos, como difundiendo, ¿cierto? Lo otro es también que hay algunos alimentos que también pueden generarles crisis, entonces también todo eso como en cuenta. Pero entre una de las, algo que genera también mucho la crisis es el estrés, es el agotamiento, el cansancio, pues que el cuerpo también va perdiendo como muchas fuerzas. Nosotros que decimos en tiempo de pandemia, pues a quienes de pronto nos tocó trabajar en pandemia en las casas, pues estas instituciones educativas, a los secretarios les tocó demasiado duro, entonces hubo demasiado estrés, no hubo horarios, ellos trabajaban todo el tiempo, bueno, fue desesperante. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues también con el tema de la pandemia, digamos que Juan Sebastián fue un poco, como decimos, paniqueado, ¿cierto? O sea, eso para entrar a la casa, pues eso eran los requisitos y uno tenía que, pues, que bañar y todas esas cosas, y él lo cuidaba uno, pero se cuidaba también él, ¿cierto? Entonces fue muy paniqueado con eso, mientras que otros, pues, a nivel familiar, como, o fueron un poquito más tranquilos, entonces él con eso se enojaba, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, con la pandemia él se paniqueó mucho. Él empezó eso fue en el 2020, ¿cierto? A finales del 2020, Juan Sebastián empezó a adelgazar, ¿cierto? Él era un poco acuerpado y alto, y empezó a adelgazar. Entonces yo le decía, pues nosotros le decíamos que, pues que eso no era normal, o sea, no presentaba ningún otro síntoma, sino que estaba flaco, pero él comía normal, él dormía todo lo normal. Entonces le decíamos pues que era bueno ir donde el médico, mirar todas esas cosas, pero él no quería saber nada de nada que tuviera que ver con hospital, médicos y esas cosas. Entonces él por mucho tiempo se negó pues a hacerse esos exámenes y cosas, a ver qué era lo que tenía. Ya el año pasado, por el mes de febrero, aparte de tener pues de estar un poco delgado, él empezó como más o menos en abril, con unos dolores, digamos, en los pies. A él le ardían los pies, entonces él iba a caminar y le ardían como la planta de los pies, entonces él caminaba así como de lado y le empezaron a dar pues como una cantidad de dolores en los pies, unos electrizones, pues por ejemplo a Mayo ya él estaba con los pies que le eran electrizados, le daban como unos choques eléctricos, algunas cosas. Ya en junio, pues pedimos cita y ya en junio le hicieron, a principios o a fines de mayo le hicieron pues ya un examen de sangre y él salió con la diabetes, ¿cierto? Pero apareció con una diabetes demasiado alta. O sea, de una vez que se hizo el examen estaba en 500. Y entonces, pues ya de una vez le llevamos a urgencias. Cuando llegó a urgencias, llegó con 700. Pero igual, él allá lo atendieron. Pues a nosotros nos pareció. Ah, se lo apagué. Sí.
Qué pena, el micrófono se lo apagué, se fue por error. Adelante, María Josefa. ¿En qué quedé? En lo mismo. Sí, nos estabas contando de los niveles cuando fue al Sí, hospital. llegó con un nivel muy alto, pero entonces a nosotros sí nos pareció extraño que, pues como era urgencias, y bueno, igual estamos en pandemia el año pasado, en el primer semestre muy fuerte, había vuelto pues nuevamente la situación. Entonces, en urgencias a él lo atendieron y le bajaron el azúcar de una, o sea, le bajaron el azúcar y lo mandaron para la casa. ¿Cierto? Pues nosotros pensamos médicamente, es un error, porque igual era, pues, es que era muy desequilibrado, es que era 700, nosotros no entendíamos por qué era él, no le había dado un coma diabético, pues como la tenía de alta, pero bueno, llegó a la casa con mucho medicamento, muchas citas, aquí pues muy juiciosos, él se asustó demasiado porque pues a pesar de todo, él siempre, pues él quería manifestar pues estar bien, seguir viviendo, organizando, entonces pues al principio le dio duro saber que tenía diabetes, pero pues le dijimos que no era ni el primero ni el último, que con los tratamientos podría ir equilibrando y manteniendo, y él empezó muy juicioso con ese tratamiento, pero ¿qué pasó? Se incrementaron los síntomas, entonces nada, lo que le daban no le servían para nada, entonces él seguía con esos dolores y esos, pues le electrizaban todos los pies, los dolores eran horribles, él se tiraba al piso de los dolores, las pastillas no servían, los llevó otra vez a, a, a cita prioritaria, entonces cita prioritaria dijeron que no, que él se tenían que aguantar los dolores, que porque eso era el medicamento, entonces bueno, otra vez para la casa y el mal, entonces no, ya hasta que, pero pues junio y julio estuvo pues muy duro y casi que en agosto, ¿cierto? A fines de julio, entonces, como él seguía tan mal, yo le conseguí una cita con un internista y el internista le mandó un electromiograma, le revisaban como todos los nervios. En el electromiograma resultó que tenía una polineuropatía. ¿Qué era eso? Que los nervios cubiertos de una mielina y el azúcar, entre comillas, pues el azúcar había acabado la mielina, entonces los nervios estaban, era como cuando uno, tenemos un alambre de energía y lo pela y queda el alambrito peladito, entonces se supone que entonces los nervios estaban peladitos, por eso era muy sensible, o sea, no le podía tocar ni, pues nada, yo le tocaba la rodillita, le hacía masajes, pero nada le servía, ¿cierto? Y era pues como por esa vaina. Entonces, ya cuando resultó con eso, me dijo el internista que lo llevara a una urgencia especializada. Yo ni siquiera tenía conciencia porque pues era primera vez también que asumimos con estos temas de la enfermedad, que habían urgencias especializadas, entonces ya me dijo algunas y yo los llevé al Instituto Neurológico. En el Instituto Neurológico estuvo hospitalizado, pues cuando le llegó con la neuropatía, estuvo hospitalizado desde el 17 al 25 de agosto. Ahí pues le trataron pues supuestamente la polineuropatía, lo mandaron con un pocotón de medicamentos y él se sentía un poquito mejor y a pesar de todo él seguía como laborando, pues él fue muy guapo pues que a pesar de sus dolores él trabajaba y estaba muy responsable como con su trabajo. Pero ya pues en esta segunda hospitalización ya pues cuando llegó a la casa llegó el 24, digamos el 24, 25 de agosto. Y a los 2 o 3 días ya Juan empezó con un vómito, pero un vómito fuerte. Entonces nosotros creíamos, pues yo decía, pues que era de pronto los medicamentos que le estaban generando pues algún cambio. Ya averigué, me dijeron pues que le dieran no sé qué para el vómito. Bueno, empezamos a dárselo, pero ya al otro día, el 26, a Juan ya no era todos esos dolores también, sino que aparte de eso, él empezó a debilitarse. Digamos, él ya se fue a parar y se caía. En esos primeros días que estaba un poquito débil, nosotros le conseguimos un caminador y él caminaba aquí en la casa con el caminadorcito, pero cualquier día lo encontré en el piso con caminador y todo. Entonces dije, no, esto no es normal, ya pues esto sí no es normal. Y aparte de eso empezó la lengua a trabársela, entonces ya estaba hablando así todo, ¿cómo ella?
pues la lengua ya, él no hablaba igual, ¿cierto? Era como retardadita pues al hablar. Entonces yo ya le dije, pero no quería como volver a urgencias, y yo le dije, no, Juan, nos fuimos para urgencias, y al otro día, ese día el papá no estaba acá, el papá le insistió que fuéramos a urgencias, él dijo que no, que eso eran los medicamentos, que él se iba a aliviar. Y al otro día yo le dije al hermano, le dije yo, no baje temprano, era un sábado, le dije yo, no, que sea como sea, Juan quiera, no, nos vamos a urgencias, porque eso no es normal. Entonces ya llegamos a, sí, lo fuimos, pues estaba tan mal él, pues con los dolores y ese vómito tan horrible que él mantenía en el piso. Él fue muy fuerte, pero de la debilidad lo hacía hacer, pues tirarse al piso como para ver si el piso era frío, y le calmaba un poquito como el dolor. Entonces no, ya no fuimos para urgencias, volví al instituto neurológico, pero ya allá por segunda vez, porque la primera vez, cuando lo llevamos para la polineuropatía, entonces a él se le había bajado el potasio y el calcio. Y cuando lo llevé la segunda vez, volvió, pues llegó con el calcio y el potasio bajito. Entonces ya nos dijeron, no, aquí no lo podemos atender porque no tenemos los especialistas. Entonces lo mandaron ya pues para otra. Y Sura, él es de la EPS Sura, lo mandó para la clínica. Esto fue el 28 nosotros llegamos a urgencias el 28 en la mañana, y el 29 de la mañana de agosto nos mandaron para Las Vegas. Entonces llegamos allá a urgencias y todo, y empezó el tratamiento. Pero Juan, todos los días era un síntoma diferente, todos los días era un síntoma diferente, ya el problema neurológico se le hace. Él ya no podía con las manitos, ya no eran los pies, sino que con las manitos, por ejemplo, él por allá el último día, el 20, casi como el 30, él era como que iba a marcar, como uno mirar los mensajitos en el celular. Y yo vi que él no podía como marcar la clave que tenía para eso. Yo le dije, Juan, vea, enséñeme cuál es la clave, que cuando usted esté mejor, usted le cambia. Y sí, él me la dio la clave, todo, y fue la última vez que me la dio, porque a los 2 días ya no existía Juan Sebastián, pues el que tenía. Entonces, ¿qué le pasó? Fue pues como todo el sistema neurológico, pero el potasio se le bajó, el sodio, se le alcanzó la parte respiratoria, le hicieron prueba de COVID, a ver si de pronto era COVID, pues salió bien, pues no era COVID. Entonces él se le bajó la saturación, y empezó pues ya Juan, al 2 de septiembre, pues ya Juan no tenía casi que tales, pues ya no, a él le preguntaban quién era el hermanito, cómo llamaban los sobrinos, el papá, al principio decía, y ya lo último ya no era ya no era capaz como de decir nada, y entonces él se fue como apagando, y ya el 3 de septiembre en la mañana, como a las 8 de la mañana, el médico no me dijo, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Y yo le dije, ¿cuál es la buena? Empecemos por la buena, bueno, que no tenía COVID. Y ya, bueno, bien, porque igual eso pensábamos pues que tener COVID ya nos podía mucho estar como con Juan en algunas situaciones. Bueno, dos, que no sabemos qué tiene él, o sea, es una crisis, lo han tratado los especialistas neurólogos, pues como y a él le hicieron antes, le hicieron TAC, le hicieron resonancia, le hicieron encefalograma, y todo le salía bien, pero no sabía qué tenía. Y todo le salía bien, pero no le funcionaba su parte neurológica. Entonces decían que no sabían cómo qué hacer. Y lo otro era que como se le había bajado la saturación, pues inicialmente le pusieron una cánula y careta, y ya después no. Entonces al último me dijeron como a las 9 de la mañana que lo tenían que entubar, ¿cierto? Y yo dije, pues hay que entubarlo, pues ¿qué se va a hacer? Si no hay de otro, hay que hacerlo. Entonces sí, lo entraron a entubarlo pues por el tema respiratorio, y 10 minuticos después de que lo entubaron, le dio un paro cardiorrespiratorio que se demoró 10 minutos para reactivarlo, y lo reactivaron, le volvió a dar otro paro cardiorrespiratorio, 8 minutos más, y ya, entonces ya ahí Juan quedó, pues fue muy horrible para nosotros, fue horrible porque pues uno sale como para urgencias y uno nunca piensa que uno no va a volver como en forma a su casa, ¿cierto? Eso fue un choque fuerte. El médico lo tenía en la entubada, y cuando él sale allá al mostrador, allá a esa donde uno espera en la UCI, cuando me dice, pues de una me dijo, no, le dio tal cosa, y yo dije, pues yo ahorita es que digo, yo digo,
como a mí no me dio nada, después de que me dijeran porque le dio un paro cardiorrespiratorio, le dio otro paro cardiorrespiratorio, y uno ahí pues como esa situación y esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues ya nos dijeron, no, pues ahí había que esperar unos 3, 4 días para volverle a hacer el encefalograma, la resonancia, el TAC nuevamente, como para mirar qué daños había ocasionado pues los paros. Entonces sí, resulta que 8 días después de que lo hicieron todo, pues ya realmente todo salió plano, o sea, no había trabajo cerebral, se le habían alterado toda la parte del tallo pues como toda la parte del y la parte pues que tiene que ver con la parte de movilidad y con la parte comunicativa, ¿cierto? O sea, Juan quedó con una encefalopatía hipóxica grave, isquémica, y aparte de eso quedó cuadripléjico. Pues yo diría, fueron pues muy duros que afortunadamente a nivel familiar y a nivel pues los supimos sortear, estuvimos muy bien acompañados, fueron muchas cosas, ¿cierto? Nosotros estuvimos a muchos momentos, pues casi que le tuvimos, por decir, 2 veces el entierro a Juan Sebastián, porque los médicos nos decían, no, ya, por ejemplo, como él estuvo mucho tiempo en la UCI, digamos como unos 15, 20 días, entonces ya a los 14 días ellos tenían que definir, ya tenemos entubado, entonces había que pasarlo pues a un ventilador, y que ya pasarlo pues, eso era un riesgo pues, porque no iba a porque toda esa parte del cerebro está. Entonces, pues nosotros había que hacerlo porque no había otra, pero que ya pues casi que nos decían, despídanse de él porque no hay opción. Y no sé, yo diría que lo bonito de Juan es que a pesar de que los médicos nos decían, ya no, este ya es el momento, ya no tal cosa, Juan era ahí, él estaba ahí, siempre ahí, él estuvo ahí. Y siempre una cosa y Juan seguía ahí. Entonces los médicos decían, no, ahí está Juan Sebastián, todavía Juan Sebastián vive ahí, ahí está Juan Sebastián. Cuando le fueron a hacer la traqueostomía, fue lo mismo, pues ya parte respiratoria, no, no aguantar la traqueostomía, eso no, otra cosa. Vuelva otra vez y tran, pasó la prueba y ahí está Juan Sebastián con su traqueostomía, tiene la... Y bueno, digamos que ahí son temas pues de, de golpes muy duros que uno como que le para la vida en un momento, pero que uno tiene que tomar como fuerzas y respirar y asumir como la realidad, ¿cierto? Asumir la realidad. Nosotros digamos que en familia no habíamos tenido pues nunca como una situación tan pues y de joven, porque Juan pues fue el único no, fue por mucho tiempo el primer sobrino, como unos 6 o 7 años, fue el primer sobrino en mi familia, entonces también dije rodeado pues, de mucho cariño de muchos adultos y muchas personas. Y bueno, nunca pensamos pues que digamos, fue el primer, digamos así, aunque tuvimos una sobrinita, que ella también le dio pues leucemia de 7 meses y también murió, ¿cierto? Pero no tuvimos como tanto tiempo y tantas expectativas pues y tantas situaciones que vivir. Entonces, no sé, me van preguntando alguna vez. Josefa, has contado con mucho detalle y con mucha generosidad. Yo quisiera preguntarte que nos compartes un poco cómo es el día a día con Juan Uh-huh. Sebastián, cómo sortean aquello, cuál es el día a día. Claro. Entonces, para contarles un poquito, pues un poquito para ver cómo llegó a la casa. Entonces, Juan Sebastián, eso fue el 3 de septiembre. Él estuvo hospitalizado en la clínica Las Vegas hasta el 8 de octubre. El 8 de octubre, pues ya no le iban a las condiciones que uno decía, Dios mío, ¿cómo nos lo llamas así para la casa con tantas complicaciones, tanta cosa? Porque Juan, aparte de que quedó, pues, o sea, todos, a ver, entonces, lo cierto es que como el 29 de agosto le hicieron la prueba, pues a ver si de pronto era, ellos decían, de pronto es porfiria y mandaron pues la prueba de porfiria. Ese llegó el 8 de octubre. Imagínense, fue en agosto y llegó el resultado el 8 de octubre. Y ya el 8 de octubre, pues entonces, incluso hubo una junta médica para definir si le aplicaban ¿cómo se llama? La matina, el medicamento que es para la porfiria, pero ellos decidieron pues que por el estado neurológico de Juan no tendría ninguna reacción al medicamento, entonces es demasiado costoso, sale millones y que no, pues ellos pues no, entonces no explicaron. Y
Entonces resultó una médica por allá, una intensivista, que nos propuso que había una clínica que se llama Remeo, que hacen terapia respiratoria. Él podría estar ahí, pues porque igual él tenía Venturi, a ver cómo reaccionaba. Entonces, si nosotros aceptamos, él estuvo en una entidad, es una entidad que es particular, pero que tiene convenio con Sura, y estuvo desde octubre hasta el 6 de enero con muy buenos resultados en la parte respiratoria. Él fue capaz de soltar el Venturi, pues el Venturi, y ya en este momento él tiene, no tiene ni oxígeno, él en este momento ya superó eso, no necesita oxígeno. Lo tenemos a necesidad, nomás. Entonces, el 6 de enero nos lo entregaron, claro, al principio con demasiados sustos, temores y todo, pues porque en Cuba nos decían, no le dura sino por ahí 2 o 3 meses, porque pues en el momento se deterioró, ¿no? Las infecciones y todo, bueno. Entonces, no, ya con mucho temor y todo, pues aquí no asumimos en la casa, pues como este reto, mi esposo muy jalonando como toda esta iniciativa y yo pues apoyándolo también, el hijo mío y mi familia. Entonces pues asumimos tenerlo en casa. Y el día a día, pues, o sea, Juan es un paciente que requiere 24/7. O sea, Juan, lo cuidamos 24/7, principalmente por el tema de la traqueostomía. ¿Por qué? Porque él muy frecuentemente le puede dar una tos, enredarse, entonces la traqueostomía tiene un endocano, la que es como la nariz de uno, entonces uno la saca, cuando está con la limpia y vuelve la guarda, pues y vuelve y se la pone ahí. Entonces, ese es, por ejemplo, por eso cuidamos a Juan, ¿cierto? 24/7, porque a cualquier momento se nos puede ahogar porque se le tapona y entonces no puede respirar. Pero, a ver, nosotros sí, 24/7, tiene sus medicamentos. Eh, diríamos que a esta parte le han bajado muchos medicamentos. Llegó como con 15 medicamentos, en este momento le aplicamos solamente 3. Ha estado estable en la parte del azúcar. El azúcar se le sube mucho cuando tiene alguna infección, porque si el tipo de Juan, ellos sí están muy propensos a la parte de la neumonía, y como Juan se vomita muy fácil porque se le enreda también la ostomía, pues si uno lo acuesta mucho, cuando uno lo va a alimentar tiene uno que tenerlo así muy sentadito para que el alimento no se le baje mucho a la traqueostomía. Entonces es de mucho cuidadito, ¿cierto? Entonces él tiene tendencia a tener una neumonía aspirativa, o sea que se le va a los pulmones el alimento. Ya la segunda vez, la primera vez ahorita en septiembre se le dio y estuvo hospitalizado como 10, 15 días. Yo pensé que Juan se nos iba porque él se debilitó absolutamente todo, era como un papelito, y se le bajó todo y se le disparó el azúcar nuevamente y todo, y el potasio y todos esos elementos, fue como una crisis también de porfiria, digamos, y volvió, y ahí está Juan. Y en ese momento él está estable en casa, y lo cuidamos quien estamos, mi esposo y yo, está Alejandro, el hermano, y mi familia que nos viene a acompañar también de vez en cuando. Josefa, hay un episodio que es muy significativo, que estuvimos conversándolo y que me gusta, que hay un episodio que me gustaría que nos compartieras, la historia de sus perritas, que creo que es muy significativo y que retrata lo que Juan Sebastián ha sido y es. ¿Nos lo quieres compartir, por favor? Sí, Juan tuvo también una tendencia como a cuidar los animales, ¿cierto? A querer los animales. Yo le decía en estos días a Alejandro, pues aquí a Alejandro, que alguna vez Juan tenía como 4 o 5 años, yo iba caminando por allá por Kennedy, que llevaba, y veníamos y había un señor vendiendo palomitas en una jaulita, venía vendiendo palomitas. Y entonces Juan me dijo, yo no sé cómo eran, no me acuerdo, Juan me dijo, mamá, ¿tiene plata? Y yo le dije, sí, ¿para qué? Me dijo, quiero comprarme una palomita para darle la libertad, para no tenerla pues allá encerrada. Entonces me pareció como a la edad de él, como... Y lo otro, pues, Alejandro fue el que tuvo, pues el otro hijo mío, fue el que inicialmente tuvo aquí, se enamoró de, quería tener mascotas, entonces tuvo una perrita, la otra perrita, tuvo otra perrita. Esa perrita era muy enfermita, entonces Alejandro regaló los otros perritos cuando tuvo cría la perra, pero lo dejó pues dos acá. Entonces Juan se cariñó mucho de los perritos, y la más enfermita en el 20, en el año 20,
antes de enfermarse Juan, ella estaba muy enferma, pues venía como enfermita, ella era como descaderada, bueno, estaba muy debilucha. Entonces yo la llevaba al veterinario muchas veces y el veterinario un día me dijo, ¿quién cuida a las perritas? Y yo le dije, pues Juan y yo, pues más que todo yo, porque soy la que más estoy en la casa. Entonces me dijo, pues de todas maneras, como ya está enfermita, cuando ustedes quieran, pues le pueden aplicar la inyección. ¿Cierto? Entonces vengo y le digo yo a Juan, y Juan me dice, ¿cómo así, mamá, que le van a aplicar la inyección? Ella todavía no, ella está muy aliviada, hay que dejarle que ellos tengan su momento, ellos esta cosa. O sea que uno cuando esté viejito y está enfermo le aplican la inyección pues para salir de uno. Entonces cuando Juan se enfermó, a mí me sonó como mucho, como esa situación que él había planteado, a pesar de que nunca, porque digamos que en familia nosotros nunca hablamos de la vida y la muerte, más de la vida que de la muerte y la enfermedad. ¿Cierto? Fueron temas que nunca tocamos y que creo que en este momento con la enfermedad de Juan a nivel familiar, pues nos toca mucho como ese tema de la vida, la muerte, acariciar la enfermedad, el autocuidado que es muy importante como a nivel familiar, que a veces uno no quiere hacer una cosa, pero eso afecta también de todas maneras como la familia, entonces, como toda esa parte, ¿cierto? Bueno, Josefa, como la idea también es un poco que los que están presentes puedan también participar, si están de acuerdo, Claro. abrimos los micrófonos. Recuerden que levantan la mano y Es que van en. Jorge desde Manizales va concediendo los micrófonos para que él vaya abriendo los micrófonos y los que quieran participar, conversar o preguntar, los micrófonos están abiertos a partir de este momento. Sí. Ahí está tu Juan, ¿verdad? ¿Ah? Ahí está tu Juan, Ahí ¿verdad? está. Uh-huh. Ahí está tu Juan. Aquí está nuestro Juan. Mujer, yo creo que el silencio que hay es un silencio reverente. ¿Qué se puede decir? Hay un episodio muy lindo. Liliana levantó la palabra. ¿Ah? ¿Quién pidió? Hermana María. Liliana. Hermana Liliana Liliana. levantó la palabra, entonces, Liliana, por favor. Pedro, si quieres, Ah, sí. Listo. Sí, pero Pedro, si quieres No, termina no, no. tranquilo. Yo después termino. No, bueno. Tranquila. Josefa, no, yo quería primero darte las gracias por el testimonio. Y no solo el de hoy, sino pues el de todo este tiempo y el de toda tu vida. Porque yo escuchándote sentía que las cosas no se improvisan, que a ti la vida siempre te ha puesto pues en situaciones de frontera. Y siempre has estado ahí como una mujer en pie, pues yo de verdad te agradezco todo ese testimonio y todo pues el nicho afectivo que ustedes ahora en el hogar pues le están brindando a Juan. Pero yo sentía escuchándote de dónde te viene la fortaleza. O sea, este tiempo, si tú miras un poco, bueno, lo que han vivido, ¿tú qué podrías decir? Que toda esa fuerza que uno siente que tienes en medio de este abrazo a la debilidad y de este abrazo a la fragilidad, esa fuerza, ¿de dónde viene, Josefa? No, pues esa fuerza inicialmente viene de mis abuelos, de mi madre, mi padre, pues todo el empeño y la fuerza que ellos dan pues también para salir adelante, porque igual a todos nos han tocado dificultades duritas. Mi madre, a ella le dio muy duro la enfermedad Juan. ¿Sí? Y yo le decía, mamá, de todas maneras tuvo situaciones muy duras. Nosotros tuvimos una hermana que nos la mató un carro, pues así. O sea, eso no hubo tiempo de nada, eso fue de una. Y yo le decía, mamá, yo al menos he podido darme cuenta, contemplarlo, acompañarlo en muchos momentos, y se ha pasado unas que fueron de una, ¿cierto? Entonces, pues también como mirando como la fortaleza como también de ellas, y yo diría también como el poder de la oración. Porque si por alguien hemos rezado y hemos estado como, no sé,
es por Juan Sebastián. Juan ha tenido oraciones nacionales, internacionales, pequeñitas, de todo, ¿cierto? Y nosotros vivimos demasiado agradecidos, pues agradecemos infinitamente a Dios, a la vida y a todo porque pues él está, tener a Juan como lo tenemos en este momento, que las enfermeras que él está en salud en casa, él lo atienden en casa cuando está hospitalizado y cuando no, igual tiene pues algunas atenciones mínimas. Pero ella se queda después de cómo lo mantenemos. Pues entonces, ahí es una reflexión también del tema de la enfermedad y cómo tenemos pues a nuestros enfermos. Pues ellas dicen, hay gente que tiene, por ejemplo, Juan ha tenido laceraciones pues así en la piel, pero más que todo va al hospital y vuelve. ¿Cierto? Y ellas dicen, no, es que hay gente que tiene un hueco, es que ellas están aterradas cuando vienen el Juan en la pielcita que apenas ya se les está. ¿Cierto? Entonces, el tema de, siempre para mí también es el tema de la reflexión frente al tema de la salud. ¿Cierto? Y si bien tenemos, pues nos ha ido bien con la EPS, en algunas cosas, en otras hemos tenido que poner, y tenemos que poner tutela por otras cosas, pero la tramitología que tenemos para administrar la salud, yo le digo, pues yo digo aquí porque Luis y yo tenemos, pues digamos, una formación académica y uno se puede mover y puede tal cosa, pero yo digo, Dios mío, entonces, ¿cómo está la gente que no tiene quien le haga un trámite, que esa llamadera que uno puede dedicar a llamar, que es una cosa de loco, ¿cierto? O sea, es el tema de la enfermedad no es tan fácil, no es tan fácil y aparte de eso, pues, como dice Alejandro, el día a día también nos va agotando, ¿cierto? Entonces también cómo vivimos y cómo hacer como para uno acompañar, pero también seguir viviendo como en algunas cosas que uno puede hacer, que son parte, como le digo yo a Lucho, el que estemos también en otras situaciones, yo soy una que ando pues en algunos proyectos, en algunas cosas, ¿cómo salgo? A veces ni puedo salir, ¿cierto? He tenido cosas que yo digo, me voy a la una y son las 3 y no he podido salir, ¿cierto? Pero hay que salir, hay que hacerla, hay que hacer otras cosas, porque también dependiendo de la salud mental de nosotros, depende de la salud mental de nuestros enfermos, ¿cierto? Que ellos tengan calidad de vida pues, en el tiempo que estén con nosotros. Gracias, Josefa. Un abrazo. Bueno, ya saben que los micrófonos están abiertos para quienes quieran preguntar o hablar. Josefa, yo aprovecho para preguntarte algo. La lógica del mundo parece decirnos que hay que salirle al paso. Y esos momentos de intimidad que tienes con tu hijo, tú hablas con él con alegría, incluso en esta adversidad tan compleja, tan dolorosa, hablas con él con alegría y con infinita ternura. ¿Cómo es la presencia de él, tu comunicación con él, más allá de la limitación evidente que tiene por la enfermedad, ¿cierto? Su aparente desconexión total, sin embargo tú alcanzas, me lo has contado, nos lo has compartido, esa cercanía con él. Cuéntanos un poco cómo surge, cómo se establece, cómo vives esa intimidad y esos gestos de ternura recíprocos con tu hijo. Bueno, lo primero decirles que primero yo mantengo una admiración por mi esposo, por Luis. Yo diría que es el que más comunicación directa y cercana tiene con Juan Sebastián, ¿cierto? Porque pues yo le hablo, ¿cierto? Y también converso con él, pero Luis es todo el día, le funciona, le canta, lo coge, lo jonjolea, se acuesta con él, le recuesta la cabecita, todas esas cosas. Tenemos una fortaleza y es que Juan, en medio de él tiene una encefalopatía, pero digamos que es un coma visible. Digo que lo bonito en el estado en que está Juan es que él duerme y él despierta. Entonces, a él poder despertar, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya hay como una comunicación, ¿cierto? Uno siente a veces como si él lo mirara, pero de todas maneras uno le dice que no lo mira, pero uno siente. Lo que sí estamos seguros es que él oye, ¿cierto? ¿Qué podrá escuchar? Es lo que nosotros no sabemos, pues como no tiene neuronas que le permitan como interpretar cosas, pero si usted lo llama, él mira, él trata de mirar como para el lado donde lo llaman. Yo, por ejemplo, mi mamá lo llama casi todos los días, se despide, yo le pongo el teléfono de este lado, se lo pongo al otro y él le trata como de mirar. Entonces, a él en su estado en el que está, hay que estimularlo y las terapias
también la conciencia, yo, por ejemplo, la conciencia de tener un enfermo, yo me imaginaba que un enfermo era en la cama y ya, ¿cierto? Pues como nunca había tenido esa posibilidad de tenerlo, entonces no, hay que hacerle terapia física, la terapia respiratoria, aunque no habla, hay que hacerle los ejercicios fonos, pues para que esa parte del organismo tenga movilidad, hay que moverle los pies, las manos, hay que sentarlo a la silla, hay que sacarlo al sol, hay que hacerle, o sea, nosotros mantenemos ocupados con él todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos también con él? En el sentido de que él, por ejemplo, él sí expresa si tiene dolor. ¿Dónde le duele? No sabemos, ¿cierto? Pero él expresa en su rostro el dolor. Uno cuando le daña la cabeza, es rico aquí dañarle la cabeza y para atrás y echarle agüita porque una cara de satisfacción increíble, ¿cierto? Entonces tienen los momentos de cara de satisfacción. Hay veces él mira y se queda mirando, por ejemplo, mira para el techo y él se queda mirando allá derecho, pues fijo, nosotros le decimos, pero usted qué es lo que mira, qué es lo que encuentra allá, que se queda derechito ya mirando. Y así, pues entonces sentimos cuando él está incómodo, entonces hay que moverlo. Bueno, no sé, como que aprendemos de todas a estar un poco más y vivir con él, también nos reímos con él. Hay veces sin poder moverse mucho, él mueve la mano de vez en cuando, un pie, la cabeza, voltea a mirar para allá. Lucho, aquí lloramos, nos reímos con él y hacemos de todo. Y también es muy bonito la comunicación de Alejandro, el hermano, con él. Alejandro fue muy duro para Alejandro, pues no fue entendible. Alejandro decía, no, pues como muchos médicos también nos decían, no, pues que aplicarle pues prácticamente pues, desconectarlo, ¿sí? Desconectarlo, pero fue muy difícil porque Juan, cuando uno de pronto pensaba en eso, pues el papá no, pero yo lo pensaba, en ese momento Juan pues daba como unas manifestaciones como de querer vivir, como de que ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, entonces pues no, nunca se tomó como esa decisión, entonces me incliné más por el lado de Luis y yo dije, no, vámonos, ya, asumamos la situación, ¿cierto? Es como aceptar la situación. Nos cambió la vida, sí, nos cambió la vida a nosotros, sí, pero también para que otra vida, si tenemos una vida aquí, como también por vivirla con él. Entonces, fue como empezar una nueva etapa, porque pues nosotros estábamos, yo jubilada, yo ya haciendo para allá, para acá siempre salía, pues, o sea, no porque tenía hijos dejaba de salir. Pero igual, era otra época de que uno quería, pues yo decía, ya están por allá, bueno, listo, ya uno tenía otras mentes para otro lado, ¿cierto? Pero cuando sucede esto, uno vuelve y se centra en familia, ¿cierto? Yo diría que nos volvió a juntar también, como a Lucho estaba arriba en San Pedro, yo aquí me movía en mis cosas, él allá, pero esto nos volvió a unir, el hijo. Como, claro, y hay veces tenemos problemas de convivencia porque pues no es fácil, ¿cierto? A veces uno dice, mire para allá, o vea esto, lo otro, pero bueno, eso es parte como de la convivencia que hay que aprender también. Ana Felisa levantó la mano. Ana Felisa, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿El médico les ha dado algún tipo de esperanza de que el muchacho se recupere o no? No, desde el momento en que le resultó, pues como ese examen de la encefalopatía isquémica grave, que estaban afectados todos los tallos y toda esa parte del cerebro, pues médicamente, ellos dijeron, no hay nada que hacer, médicamente no hay nada que hacer. Nosotros no, pues pueden haber milagros y cosas, o que cambie la naturaleza, pues uno no sabe en qué momento, pero ellos dicen, médicamente no hay nada que hacer. Sí, nosotros le pedimos al médico de Sura, al tratante, que queríamos, pues ellos realmente no le dan a uno así fácil citas con especialistas, pero nosotros le pedimos cita con la hematóloga, con la neuróloga, con internista, con fisiatra, y sí hemos tenido en esta época atención, ya le volvieron a hacer después del año el encefalograma, la resonancia, y no hay esperanza. O sea, médicamente sigue plano, ¿cierto? No hubo cambios. Entonces, bueno, desde ahí, eso. ¿Que hubo cambios en qué? En que ya no necesita oxígeno, en que el azúcar y tantos medicamentos ya, y la frecuencia cardíaca, pues todo regulado, médicamente, no hay.
pues no hay esperanzas en ese sentido. La otra esperanza es ya lo que vivimos con él, de momento que es como cuando uno... No es lo mismo, pero es como cuando uno empieza con los niños que cualquier pasito, cualquier cambiecito, uno lo ve diferente, ¿cierto? Pues ya eso sí es como, es diferente porque sabe uno que uno sabe que el niño va teniendo un desarrollo cuando Juan ya uno sabe que pues está ahí. Esa es una felicidad. ¿Alguien más que quiera participar? Epa, te habla Celina. Hola. Epa. ¡Ay, Celina! ¿Qué hay? Te habla Celina. Celina Acevedo, ¿cómo vas? Epa, hola. Años sin vernos. Con Celina. Sí, hola. Compañerita, amiga. Hola. Sí, yo escuchaba parte de los hijos que pedí por Juan Sebastián. Años sin vernos, nos veíamos por casualidad, pero estoy impotente con esto que te pasó. Estoy impotente con esto. Saludame a Luis y después miramos cómo me comunico con... Cuando quiera viene Celina. Como para que hablemos y ven. Tiempo sin vernos. Pero bueno, has sido una mujer muy fuerte, Josefa. Claro. Ajá. Gracias, Celina. Celina trabajó conmigo en la cooperativa de Celita y todo lo que nos han enseñado, eso nos da mucha fortaleza, sí, lo que decías ahora. El contacto con guerreamos, luchamos, volteamos, con tapas, con ollas. Yo me consigo el contacto con el padre Pedro. ¿Sí? Pues dale, Celina, por aquí te esperamos. Para que nos contactemos de nuevo, que nos alejamos mucho tiempo. Claro que sí. Pero ahí estamos. Gracias. Esther Celina, muchas gracias. Sí. Entonces, con Alejandro, ¿le parece bien si vamos cerrando? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Te escucho, Pedro, te escucho. Estamos Bien. atentos. Entonces, si no hay ahorita más preguntas, podemos ir cerrando esta fe y cultura tan significativo. Quiero saludar a Miguel, mi primo. Hola, Miguel. Saluda a quien quieras. Saluda. Hola, Josefa, bien. Ay, muy bien, gracias a Dios. Yo, Miguel. Hola, Pedro. Hola, padre Pedro. Aquí mejor. ¿Ah? Escuchando aquí a Josefa y viéndolos para aquí. Y entonces, bueno, gracias, Josefa. Un informe muy completo, muy bonito, que yo también desconocía muchos aspectos. Y bueno, sí, porque a veces como que se aleja uno tanto. Claro. Te quiero mucho. Igualmente. Padre. Y ahí está mi hermanita Marta, que tendríamos... ¿Dónde está Marta? Marta, que tendríamos porque pues es una de mis hermanas que, pues como todas, vivimos el día a día en los hospitales y todas las noticias, ellas fueron nuestra fuente, como decía Liliana, de resistencia también. No, ya acompaña como para esos golpes tan duros que a veces nos da la vida. Sí, duro, sí. Duro. ¿Sí, duro. Mucho, muy duro, sí, pero ahí vamos. Claro. Bueno, yo quería decir esto, Josefa. Dijiste enfáticamente, con mucho realismo, médicamente no hay nada que hacer, pero humanamente sí. Humanamente se ama. Humanamente
se ríe y se llora. Humanamente se está allí junto. Hay caricia, hay firmeza. Todo eso está a nuestro alcance. Yo dije al principio que íbamos a recibir una lección de contemplación, que teníamos que estar con la actitud del aprendiz. A veces nosotros, y lo digo así, nos ahogamos en un vaso de agua, o sentimos que lo nuestro es muy grande, pero a veces lo que estamos es ciegos, no somos capaces de ver más allá de nuestras narices, de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de nuestra burbuja. Y decía que me acordaba de un pasaje muy bello en la vida de Moisés, también en el desierto, solo, sin horizontes, y se encuentra con una zarza ardiendo y tiene que descalzarse y tiene que echarse de rodillas. Así aparece el Señor y lo reafirma en una misión y lo manda a una misión. Yo creo que de una u otra forma todos también nosotros a veces caminamos por un desierto. Y hoy creo que nos hemos encontrado con una zarza ardiente, con una tierra santa, que tenemos que descalzarnos, arrodillarnos, aprender y agradecer. Y continuar alegres con la vida. Sería una vergüenza que ante este testimonio nosotros nos dejáramos llevar por el pesimismo o por el dolor o en las circunstancias que podemos vivir. Esa es la lección de contemplación que hemos recibido esta noche de Josefa. Y se le agradecemos a Josefa. No es fácil. Acabamos contigo todos rezando una Ave María o cantándola a María para que como ella, como Josefa, estemos siempre presentes ante la cruz, esperando la resurrección, buscando siempre y contemplando la esperanza de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas y bendito es tu Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre ti, Josefa, sobre ti, sobre toda tu familia, sobre Juan Sebastián. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Y que Dios te pague, Josefa. Con mucho cariño.